El estrecho de Gibraltar, también conocido como el Fratum Herculaeum o Pilares de Hércules por los antiguos griegos y romanos, es el canal que conecta el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Con poco más de 8 millas o aproximadamente 13 kilómetros en su punto más estrecho, esta distancia aparentemente modesta separa dos continentes y marca el punto de encuentro del Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. A pesar de la relativamente corta extensión de agua y el hecho de que hay más de 60 puentes en todo el mundo que son más largos que 8 millas, no se ha construido ningún puente para conectar los dos continentes, dejando a muchos preguntándose por qué un proyecto tan ambicioso aún no se ha convertido en realidad. La idea de cerrar la brecha entre Europa y África se ha considerado durante décadas, con varias propuestas que han surgido a lo largo de los años. No se puede subestimar la importancia estratégica de este cruce, ya que serviría como un enlace vital entre los 447 millones de personas que viven en la Unión Europea y los 1.4 mil millones de personas que habitan el continente africano. El impacto económico potencial de tal conexión es enorme, ya que podría facilitar el comercio y aliviar el transporte entre estas dos grandes regiones. Entonces, ¿por qué no existe tal estructura? ¿Alguna vez podrás conducir o tomar un tren a través del estrecho de Gibraltar? ¡Descubrámoslo! El estrecho que une el Atlántico y el Mediterráneo mide cerca de 36 millas, o 57 kilómetros. Es entre Point Marruecos en España y Point Cirice en Marruecos, donde el estrecho se estrecha a poco más de 8 millas, o aproximadamente la misma distancia entre San Francisco y Auckland. En un día claro, puedes ver al otro lado. El estrecho de Gibraltar tiene una profundidad promedio de cerca de 1.200 pies, o 365 metros. Hay más en esta importante vía fluvial, pero por ahora es importante saber que el estrecho de Gibraltar es y siempre ha sido uno de los canales de envío más importantes del mundo. Es la única vía fluvial natural que conecta el mar Mediterráneo con un océano. El canal de Suez que conecta el Océano Índico con el Mediterráneo Occidental a través del Mar Rojo es artificial. El estrecho de Gibraltar es más grande y, por ende, más fácil de navegar para los grandes barcos. Esto significa que enormes cantidades de barcos de carga y buques comerciales pasan por el canal diariamente. De hecho, se estima que más de 100.000 barcos pasan por el estrecho de Gibraltar cada año. En comparación, el canal de Panamá que conecta los océanos Atlántico y Pacífico maneja alrededor de 14.000 tránsitos por año, mientras que el canal de Suez ve aproximadamente 20.000 barcos anualmente. Muchos de los barcos que pasan por el estrecho de Gibraltar viajan desde el hemisferio occidental para entregar mercancías al Medio Oriente, África y Europa. Sin embargo, también hay mucho tráfico que utiliza el estrecho para viajar aún más al este hacia Asia y República Popular China también. Al mismo tiempo, flotas de barcos viajan al oeste para traer mercancías del Medio Oriente, África y Europa Oriental a Europa Occidental y las Américas. Estar tan cerca de los países ricos en combustibles fósiles en el Medio Oriente significa que enormes cantidades de petróleo y gas natural pasan por el estrecho. Más de 300 barcos que transportan petróleo pasan por el estrecho de Gibraltar todos los días. Solo para darte una idea de lo loco que es esto, un petrolero más pequeño puede transportar entre 70.000 y 190.000 barriles de petróleo, lo que equivale a aproximadamente 3.2 a 8 millones de galones. Un petrolero más grande puede transportar entre 190.000 y 345.000 barriles, lo que equivale a alrededor de 8 a 14.5 millones de galones de petróleo. En un día ocupado, circulan aproximadamente 2.4 mil millones de galones de petróleo por el estrecho de Gibraltar. Para comparar, Estados Unidos consume aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que equivale a alrededor de 840 millones de galones. Esto significa que la cantidad de petróleo que pasa por el estrecho de Gibraltar en un día ajetreado es casi 3 veces el consumo diario de petróleo de los Estados Unidos. El estrecho de Gibraltar, ruta crucial para buques globales, genera enormes ingresos para los países que bordean la entrada. Dado que las aguas alrededor del estrecho de Gibraltar son tan lucrativas, no es sorprendente que se hayan construido tantos puertos e instalaciones de envío importantes, como el puerto de Algeciras en España, uno de los puertos más grandes de Europa, y el más grande del mar Mediterráneo y el puerto de Tánger Med en Marruecos, una instalación en rápida expansión crucial para el comercio africano. España y Marruecos también están aumentando rápidamente el número de puertos y sus capacidades a lo largo de la costa. Entonces, si el dinero para construir un puente que conecte estas dos partes del mundo está disponible debido al comercio en turismo, ¿por qué aún no se ha construido un puente? ¿Qué obstaculiza exactamente? Se han contratado numerosos comités y empresas para evaluar la factibilidad de tal empresa, y muchos han concluido que la construcción de un puente podría ser posible, pero hay algunos grandes obstáculos que deben superarse.
Desde la primera investigación de factibilidad en 1979 y el posterior proyecto de transporte Euromed, un puente que conecta África y Europa, se ha encontrado con numerosas complicaciones. No debería sorprender que una de las principales cosas que impide la construcción de un puente tenga que ver con la situación política entre los gobiernos de España y Marruecos, con desafortunadamente mucha más tensión y desacuerdo entre los dos países que cualquier tipo de consenso. Pero en términos de construir el puente, muchas preocupaciones tienen que ver con quién financiará el proyecto y cómo beneficiará a cada nación. Se estima que un puente que atraviese el estrecho de Gibraltar costará miles de millones de dólares, con algunas estimaciones que van desde los 5.000 millones hasta incluso 20.000 millones de dólares. Este dinero tendría que ser dividido entre los gobiernos español y marroquí o financiado por fuentes externas. El problema es que no hay un gran beneficio económico en la construcción del puente. Si un puente sobre el estrecho generase ingentes ingresos, ya sea por turismo o transporte de mercancías, sería distinto. Sin embargo, este no es el caso. Hay rutas alternativas por el Mediterráneo en ferry, avión o barco privado, transportando unos 5 millones de pasajeros al año para las vacaciones. El túnel del canal que une al Reino Unido y República Francesa costó aproximadamente $14.5 mil millones, y atiende a 20 millones de pasajeros anuales. En transporte de mercancías, los barcos de carga hacen más económico trasladar grandes volúmenes de materiales por el Mediterráneo. Tampoco tarda mucho porque Europa y África están a menos de 10 millas de distancia en varios puntos a lo largo del estrecho de Gibraltar. El incentivo económico para construir un puente simplemente no está allí para los gobiernos español y marroquí. Las rutas de envío a través del estrecho de Gibraltar proporcionan enormes cantidades de ingresos de los 100.000 barcos que pasan por allí, pero un puente podría obstaculizar eso en lugar de ayudar a los países a generar más ingresos. Por ejemplo, el puente de Øresund que conecta Reino de Dinamarca y Reino de Suecia costó aproximadamente 4.000 millones de dólares mil millones para construir, pero no ha generado el mismo nivel de beneficios económicos que se esperaba inicialmente. Los proyectos de construcción que cuestan grandes sumas de dinero y tardan mucho tiempo en completarse generalmente se encuentran con retrasos o se abandonan por completo. Un puente sobre el estrecho de Gibraltar sería igual. Ha habido varios planes importantes para tal puente, pero basta decir, cada uno se ha estancado debido al enorme costo y la cantidad de tiempo que tomaría construirlo. Seamos claros, un puente a través del estrecho de Gibraltar, incluso si es en su punto más estrecho, es absolutamente factible con nuestro nivel actual de tecnología. De nuevo, hay numerosos puentes que abarcan varios kilómetros que se han construido y se utilizan todos los días. El problema con el puente que cruza el estrecho de Gibraltar es que necesita ser construido de una manera que no interrumpa las rutas de envío, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Hipotéticamente, si se fuera a construir un puente, los ingenieros querrían construirlo en un punto relativamente estrecho. Digamos que la longitud del puente necesita ser de 12 millas de largo. 10 millas cruzarán directamente sobre el estrecho, y daremos 1 milla de margen a cada lado para que la inclinación para subir al puente no sea demasiado empinada. Recuerda, cualquier puente que cruce el estrecho no puede bloquear el tráfico de envío. Un puente levadizo realmente no es una opción, ya que tantos barcos pasan por el estrecho de Gibraltar a diario que el puente estaría constantemente levantado. En ese momento, se generarían largos atascos de tráfico mientras los conductores aguardaban para cruzar. Las personas pasarían horas atrapadas en sus coches, leyendo o en las redes sociales, esperando que el puente levadizo bajara. El puente más largo del mundo es el Gran Puente Danyang-Kunshan, una estructura de tren de alta velocidad en República Popular China. Este puente tiene 104.2 millas o 164.8 kilómetros de largo. El puente más largo para autos y camiones es la autopista Vang Na, que tiene 33.5 millas o 53.9 kilómetros de largo. Así que la longitud no es un problema para los ingenieros. Lo que sí es un problema es la altura requerida para permitir que los barcos de carga pasen sin problemas bajo el puente sin interrumpir el tráfico. Los barcos de contenedores más grandes del planeta son los de la clase Evergreen. A estos buques, construidos por Samsung Heavy Industries, pueden transportar 24.000 unidades equivalentes a 20 pies y tienen más de 100 pies de altura. Y aunque gran parte del buque se encuentra bajo el agua, aún necesita decenas de pies de espacio libre para pasar bajo un puente. Lo loco es que siempre se están diseñando barcos más grandes. Así, si los ingenieros que diseñan un puente sobre el estrecho de Gibraltar no desean ajustar su altura cada década, deben construirlo al menos 100 pies sobre el agua, o incluso más, para garantizar el paso de los barcos gigantes. A lo que se reduce es que la construcción del puente en sí simplemente no es manejable.
y cualquier ingeniero que intenta abordar el problema se encuentra con todo tipo de obstáculos al intentar satisfacer tanto a los viajeros que cruzan el puente como a los barcos de contenedores que utilizan el estrecho y pasan por debajo del puente. Pero no es el mayor problema al construir un puente en el estrecho de Gibraltar. Para explorar el mayor obstáculo que se interpone, tendremos que ir muy por debajo del agua e incluso debajo de la corteza de la tierra misma. Aunque un puente que cruce el estrecho de Gibraltar tendría que construirse para resistir las poderosas tormentas que soplan desde el Atlántico, no es el clima lo que representa la mayor amenaza para la estabilidad del puente. Si recuerdas alguna clase de ciencias de la Tierra cruzada, seguro recordarás que la corteza terrestre se compone de secciones llamadas placas tectónicas en constante movimiento. Las áreas donde se encuentra el límite de dos o más placas son propensas a la actividad geológica, incluyendo los terremotos. Lamentablemente, para cualquier proyecto de construcción grande cerca del estrecho de Gibraltar, las placas africana y eurasiática están justo debajo de la vía fluvial entre los dos continentes. Es aquí donde la falla transformante de Azores-Gibraltar biseca el estrecho. Una falla transformante es donde dos placas se mueven paralelamente y los terremotos son más frecuentes. Esto significa que la región donde se podría construir un puente que conecte África y Europa es propensa a devastadora actividad geológica. Cualquier puente que se construya a través del estrecho deberá ser capaz de resistir terremotos de alta magnitud sin colapsar, porque no es una cuestión de si ocurrirá un terremoto, sino de cuándo. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755, que se estima que fue entre 8.5 y 9.0 en la escala de Richter, causó daños significativos en Portugal, España y Marruecos, mientras que el terremoto de Agadir de 1960, que midió 5.7 en la escala de Richter, resultó en una extensa destrucción en la ciudad marroquí de Agadir. Como los terremotos son un subproducto natural del desplazamiento de placas tectónicas, no se pueden detener. Otros puentes, túneles y conexiones que cruzan por encima o debajo del agua generalmente no tienen este problema. Es la ubicación del estrecho de Gibraltar la que lo coloca directamente en el camino de una zona geológicamente activa. Las encuestas también han encontrado que el lecho marino de la zona es inestable en comparación con otros lugares, como donde se construyó el túnel del canal que une República Francesa y Reino Unido. Los investigadores identificaron que el suelo del estrecho tiene al menos 2 canales de arcilla cuaternaria profundos, que son altamente inestables y hacen que sea increíblemente difícil asegurar pilones u otras estructuras para soportar un puente. Los canales de arcilla cuaternaria son capas de sedimentos de arcilla que se han acumulado durante el período geológico más reciente, conocido como el cuaternario. Estos canales consisten en depósitos de arcilla suave y no consolidada, que pueden ser inestables y cambiar fácilmente bajo presión o debido a la actividad geológica. Los geólogos advierten que cualquier proyecto de construcción realizado en esta área podría ser propenso a fallas catastróficas únicamente debido a la ubicación del estrecho de Gibraltar y la composición de la corteza terrestre en la zona. La conclusión es que construir un puente que conecte Europa y África podría ser muy peligroso debido a la presencia de estos canales de arcilla inestables. ¿Es inviable construir una estructura que una estos dos continentes? Sorprendentemente, no. Los ingenieros han encontrado algunas soluciones a muchos de estos problemas, y a medida que avanza la tecnología, pueden presentarse soluciones en lugares poco probables. Pero antes de que podamos explorar estas opciones, necesitamos una mejor comprensión del estrecho en sí y exactamente en qué nos estamos metiendo. Debido a la tectónica de placas, la Tierra no siempre ha lucido como lo hace hoy. A lo largo de millones de años, los continentes se han movido, los océanos se han separado y la topografía ha cambiado. El estrecho de Gibraltar se formó hace relativamente poco. Claro, recientemente en términos geológicos aún significa hace millones de años. Pero sin embargo, es importante entender exactamente cómo se formó el estrecho. Originalmente, lo que se convirtió en el Mediterráneo solía ser parte del Mar de Tetis, un antiguo océano que existió entre los continentes de Gondwana y Laurasia, durante las eras Mesozoica y Cenozoica temprana, abarcando aproximadamente de 250 a alrededor de 50 millones de años atrás, y cubría lo que hoy serían India, República Islámica de Pakistán, Indonesia y el Océano Índico. Con el tiempo, el continente africano se desplazó y colisionó con Asia y Europa, cortando lo que eventualmente se convertiría en el mar Mediterráneo. Las aguas en la región comenzaron a secarse y a crear un puente terrestre entre los continentes africano, europeo y asiático. Hace alrededor de 5.3 millones de años, durante un evento conocido como la crisis de salinidad mesiniense, la Tierra comenzó a hundirse debido al movimiento de las placas tectónicas en la región, y el agua fluyó hacia la depresión, creando lo que ahora es el estrecho de Gibraltar. Las aguas del Atlántico fluyen constantemente hacia el Mediterráneo, lo que repone la pérdida de agua por evaporación.
Incluso más importante para el ecosistema acuático de la región es que las aguas del Atlántico que fluyen a través del estrecho llevan agua menos salinizada, lo que evita que el Mediterráneo sea demasiado salado. Al mismo tiempo, las aguas más saladas del mar Mediterráneo, que son más densas, fluyen bajo la corriente superficial y se vacían en el océano. Las aguas del Atlántico también están llenas de nutrientes que permiten al Mediterráneo sostener una variedad de peces y vida acuática. Por ejemplo, una manada de orcas de alrededor de 36 individuos ahora vive alrededor del estrecho de Gibraltar y aprovecha las aguas abundantes en la región. Aunque con el aumento del comercio y el transporte en la región, esta manada y muchas otras especies en el estrecho están amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, también vale la pena considerar cómo un puente podría causar menos tráfico de barcos y por lo tanto podría mejorar el ecosistema en el área. Pero esto está lejos de ser realidad mientras se pueda ganar mucho dinero moviendo barcos de carga por el estrecho de Gibraltar. Lo siento, delfines. Curiosamente, el mar Mediterráneo se habría secado hace mucho tiempo sin el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, el estrecho no es solo una línea de vida económica metafórica para el Mediterráneo, sino una real gracias a la reposición de agua. Hace 125.000 años los neandertales vivían a lo largo del estrecho de Gibraltar. De hecho, se cree que el Peñón de Gibraltar, la característica terrestre más prominente en la región, fue uno de los últimos bastiones para los neandertales antes de que los Homo sapiens, también conocidos como humanos como tú y yo, los borraran de la faz del planeta. Se han encontrado sitios de neandertales que datan de hace unos 24.000 años en Gibraltar, y las pruebas arqueológicas muestran que los humanos estaban en el área al menos hace 40.000 años. Una vez que se desarrollaron grandes civilizaciones en el Mediterráneo, como los imperios griego, romano y cartaginés, el estrecho de Gibraltar comenzó a utilizarse para viajar y comerciar por la costa de Europa y hacia África. Con el inicio de la Edad de la Exploración y el Renacimiento, el estrecho se utilizó para lanzar expediciones y cada vez se llenó más de puertos comerciales. A lo largo de la historia, las campañas de invasión y las ideologías diferentes crearían un cisma entre los pueblos de España y Marruecos que duraría cientos de años. Ambos lados guerrearon durante siglos sin ninguna esperanza de resolver sus diferencias y vivir en paz. La tierra que se extiende a lo largo de Gibraltar cambió de manos varias veces, pero a medida que el colonialismo europeo comenzó a tomar control sobre gran parte del mundo, se forjaron las bases de los problemas políticos que la región enfrenta hoy en día. Fueron principalmente las marinas y tropas portuguesas, británicas y españolas las que lucharon para asegurar ciudades y fuertes importantes, como el Alcázar de Sevilla, el Castillo de Tarifa y el fuerte de São João de Barra en Tánger, para controlar las aguas del estrecho de Gibraltar durante este tiempo. Y como en muchas partes del mundo, Reino Unido estableció colonias y reclamó la tierra a lo largo del estrecho, y en particular la ciudad de Gibraltar misma, que alberga la famosa Roca de Gibraltar y su extensa red de túneles y fortificaciones. Gibraltar es en realidad un territorio británico de ultramar, que es un remanente sobrante del Imperio Británico. Tiene un tamaño de 2.6 millas cuadradas, 6.7 kilómetros cuadrados, y alberga alrededor de 32.000 ciudadanos. Fue en 1704 que las fuerzas anglo-holandesas capturaron esta sección de tierra de España durante la Guerra de Sucesión Española. Gibraltar fue cedido a Reino Unido en 1713 con el Tratado de Utrecht y ha permanecido bajo su control desde entonces. Aunque España sigue reivindicando una reclamación sobre Gibraltar, la mayoría de los gibraltareños que viven allí rechazan las propuestas de reincorporación a España. Se debe a que han sido territorio británico por siglos. Aunque los ciudadanos allí hablan español, así como un dialecto local llamado llanito, tienen muy poco interés en cambiar sus lealtades al gobierno español. Con el paso del Brexit, Gibraltar abandonó la Unión Europea junto con el Reino Unido, aunque esta decisión terminó siendo bastante impopular en Gibraltar, donde el 95% de la población votó por permanecer. Así que Gibraltar es un punto de contención entre Reino Unido y España. En este punto, parece que los ciudadanos del territorio de ultramar están tan acostumbrados a hacer negocios como de costumbre, bajo la supervisión británica, que parece poco probable que el territorio sea cedido de nuevo a España en el corto plazo. Las cosas podrían haber sido distintas si las conversaciones hubieran iniciado hace un siglo. De cualquier manera, el gobierno español todavía menciona de vez en cuando la reincorporación de Gibraltar a sus fronteras. Pero hasta ahora, no se ha logrado unificar la ciudad con el resto de España. España tiene escaso margen para reclamar Gibraltar, dado que han forjado su propio territorio en Marruecos. Los españoles poseen protectorados en Marruecos. Las ciudades portuarias de Ceuta y Melilla se encuentran ambas en el lado africano del estrecho de Gibraltar. El 27 de noviembre de 1912,
Un tratado entre República Francesa y España resultó en la conversión de las esferas de influencia españolas en Marruecos en protectorados formales. En ese momento, el territorio que controlaba España era mucho más grande de lo que es hoy. En 1957, estalló la guerra de IFNI cuando España envió tropas a Marruecos para proteger lo que proclamaron era su territorio. Las naciones a lo largo del continente africano se habían levantado contra sus colonizadores y estaban reclamando sus tierras a los europeos. España esperaba prevenir esto en Marruecos, pero la guerra terminó en menos de un año después de haber comenzado. Había habido varias batallas de ida y vuelta, pero el Ejército de Liberación marroquí hizo muy poco progreso contra la fuerza combinada franco-española que se había atrincherado en los fuertes de la región. El 2 de abril de 1958, los líderes de España y Marruecos acordaron firmar el Tratado de Angra de Sintra. Este acuerdo establecía que España cedería Cabo Jubi, conocido como Tarfaya en Marruecos, y gran parte del territorio que controlaban en el sur de Marruecos en ese momento. Sin embargo, no sería hasta 1969 que Marruecos obtendría legalmente el control total de IFNI y pasarían otros 6 años antes de que Marruecos controlara completamente la región sur de su dominio. Pero aún tienen control total sobre los territorios del norte en manos españolas. De hecho, hasta el día de hoy, Marruecos sostiene que Ceuta y Melilla son culturalmente importantes para el pueblo marroquí y deberían reincorporarse a sus fronteras. Sin embargo, ambas aún son reconocidas internacionalmente como ciudades españolas. El gobierno marroquí incluso compara los territorios que España posee con Gibraltar, lo cual debería ser fácil de entender para el gobierno español. Pero España continúa considerando a Ceuta y Melilla como partes vitales de su propio país, ya que han estado bajo control español durante siglos. Este argumento pierde fuerza al considerar que el territorio fue conquistado y colonizado violentamente por siglos. Pero España sostiene que, aunque las dos ciudades se encuentran al otro lado del estrecho de Gibraltar, aún les pertenecen. En realidad, Ceuta y Melilla están en ubicaciones muy estratégicas para los puertos comerciales, por eso España quiere mantener el control de ellas. Si las ciudades no tuvieran significado económico o estratégico, no hay duda de que España las habría cedido a Marruecos hace mucho tiempo. Y aquí es de donde provienen muchos de los problemas que han impedido una cooperación significativa entre los gobiernos de la región. Es difícil trabajar con un gobierno que ha tomado tu tierra y se niega a devolverla. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con Gibraltar para España y Ceuta y Melilla para Marruecos. La devolución de estos territorios a sus países originarios permitiría una relación más productiva entre naciones? Posiblemente. Sería un paso correcto, pero llevaría tiempo. No obstante, no parece que vaya a suceder en un futuro cercano. En cambio, tanto España como Marruecos continuarán expresando su descontento por tener a otra nación controlando territorio dentro de sus fronteras en lugar de trabajar juntos. Pero estos desacuerdos no solo permanecen en tierra, también se extienden al mar. Tener múltiples naciones reclamando territorios que están dentro de las fronteras de otros países también ha complicado quién controla las aguas a lo largo del estrecho de Gibraltar. La mayor parte del territorio marino está en manos de España y Marruecos, pero dado que Gibraltar es parte del Reino Unido, también controla una parte del extremo oriental del estrecho. Sin embargo, es el territorio de España en Marruecos el que causa la mayor confusión. Tanto España como Marruecos afirman que las aguas del sureste del estrecho están bajo su control. El gobierno español utiliza Ceuta y Melilla en el continente africano como excusa para reclamar las aguas frente a la costa de Marruecos. Obviamente, el gobierno marroquí no acepta esto porque afirman que esas ciudades deberían estar bajo su control en primer lugar. Actualmente, el Reino Unido afirma que 3 millas náuticas, que son 3.5 millas estándar o 5.6 kilómetros de agua frente a la costa de Gibraltar, están bajo su control. Reino Unido sostiene que gran parte del estrecho son aguas internacionales, postura que España y Marruecos rechazan. Para mantener la paz relativa en la región y permitir que los barcos se muevan libremente por el estrecho de Gibraltar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar etiqueta el estrecho como un paso de tránsito, lo que permite a los barcos y aviones completa libertad de movimiento al cruzar por el canal. Está claro que la historia de esta región ha llevado a dilemas modernos, que resultan en mucho desacuerdo sobre el estrecho de Gibraltar y las tierras a su alrededor. Cuando entendemos la geografía y los eventos del pasado, se vuelve bastante claro por qué los gobiernos español y marroquí no han podido trabajar juntos de manera efectiva para plantar un puente que conecte África y Europa. ¿Pero qué hay de un túnel? ¿Pueden los dos gobiernos dejar de lado sus diferencias para construir un cruce submarino? Con los años, se han propuesto otras estructuras además de puentes para conectar Europa y África. Desde la década de 1930, España propuso un túnel bajo el estrecho de Gibraltar para el paso de trenes y vehículos.
Una posterior inspección de la composición del lecho marino reveló que estaba compuesto por roca extremadamente dura que la maquinaria de túneles de la época no podía atravesar. Para sortear este problema, un ingeniero sugirió colocar un tubo de hormigón prefabricado bajo las aguas del estrecho de Gibraltar y asegurarlo utilizando cables de alta tensión. Este plan no prosperó, ya que la idea parecía muy difícil de ejecutar. De todos modos, al final de la década, el mundo enfrentó un problema mayor cuando República Federal de Alemania invadió República de Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. La idea del túnel desapareció hasta los 80 cuando España y Marruecos retomaron las discusiones para construir uno bajo el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, estas pláticas no prosperaron debido a la tensión entre los gobiernos y la factibilidad del proyecto. Pese al avance tecnológico, la viabilidad de construir túneles seguía en duda, por lo que se abandonaron nuevamente los planes para un túnel. En 2003 ambos gobiernos acordaron explorar la posibilidad de un túnel ferroviario submarino. Utilizarían un ancho de vía de 1.435 mm, ya que otros ferrocarriles en la región estaban siendo convertidos de sistemas de ancho amplio a ancho estándar. Esto fue un pensamiento avanzado, pero significaba que incluso si se completaba el túnel, no había garantía de que los ferrocarriles en España y Marruecos se convertirían a tiempo. Esto implicaba que el túnel uniendo ambos continentes podría quedar inactivo hasta que los ferrocarriles en ambos lados del estrecho se adaptaran al ancho estándar. Así se pospuso el túnel ferroviario para más adelante. En 2008 se realizó un nuevo estudio geológico para asegurar que el nuevo túnel propuesto fuera factible, pero este estudio concluyó que la composición del lecho marino presentaría varios problemas, al igual que numerosos otros estudios del pasado lo habían supuesto. Luego se hizo evidente que la distancia más corta a través del estrecho de Gibraltar no sería el mejor lugar para construir un túnel. En cambio, los ingenieros recomendaron que el proyecto se trasladara al oeste de Tarifa y se conectara al este de Tánger. Esto significaría que el túnel cruzaría bajo 14 millas o 23 kilómetros de agua, pero estaría en una ubicación más favorable para la construcción. Una vez finalizado, el túnel de 21 millas, 34 km, se unirá al sistema ferroviario español de alta velocidad, facilitando la conexión con las principales ciudades del país. Las fases de planificación para el proyecto comenzaron, pero no se logró mucho ya que los líderes de ambos países rara vez discutieron más el plan de túneles. Luego, en abril de 2021, los ministros de España y Marruecos acordaron establecer una reunión intergubernamental en Casablanca para discutir nuevamente el túnel. Es probable que la reunión fuera el resultado directo de que el Reino Unido lanzara un estudio en enero de 2021 para ver si era posible un túnel que conectara Gibraltar con Tánger. Esto suplantaría el túnel que España y Marruecos discutieron durante años sin lograr avances. Las encuestas realizadas por Reino Unido encendieron un fuego bajo el gobierno español, y en febrero de 2023 se programó una reunión bilateral de alto nivel entre funcionarios españoles y marroquíes para hacer un progreso serio en el túnel bajo el estrecho de Gibraltar. Hasta ahora, se supone que la construcción del túnel comenzará en 2030, pero dado la cantidad de veces que el progreso se ha estancado, es un poco difícil creer que algo realmente sucederá para entonces. ¿Pero qué hay de un puente? Un túnel que corra bajo el canal definitivamente sería un avance. ¿Pero veremos alguna vez un puente que conecte África y Europa en el futuro? Algunos ingenieros aún mantienen ese sueño. Recuerda que debido a la ubicación geológica del estrecho de Gibraltar, se deben considerar desastres naturales como terremotos, pero esto no ha detenido a los ingenieros de pensar en grande. Varias organizaciones, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las Comisiones Económicas de la ONU para África y Europa, y tanto los gobiernos marroquí como español, han lanzado estudios para determinar si es posible un puente a través del estrecho de Gibraltar. Muchos han concluido que simplemente no tiene sentido. ¿Pero eso ha detenido antes a los humanos de construir algo? El profesor T.E. Lin, quien recibió la Medalla Nacional de Ciencia del presidente Ronald Reagan en 1986, ideó un increíble plan para conectar África y Europa. Propuso que se construyera un puente entre el punto Oliveros y el punto Siris, que están a 8.7 millas o 14 kilómetros de distancia. Sin embargo, fue su plan de que el puente se extendiera 3.1 millas o 5.000 metros de un pilar de soporte al siguiente, lo que captó la atención del mundo de la ingeniería, ya que esto era mucho más largo que cualquier otro puente en el mundo. Se generaron modelos informáticos para probar aspectos como las características estáticas y dinámicas del entorno y la viabilidad aerodinámica relativa. Varios tipos diferentes de diseños de puentes fueron parte del proceso de modelado, incluyendo el concepto de puente de suspensión de etapa híbrida propuesto por el profesor Lin, que se encontró que funcionaría mejor para el cruce. Permitía una mayor rigidez y era mucho más aerodinámico que los puentes colgantes tradicionales, con tramos más cortos.
El costo estimado del puente era de $15.000 millones en 1996, equivalente a unos $28.000 millones actualmente. No obstante, el puente que Lin soñaba probablemente nunca se materializará, incluso si el alto costo no fuera un obstáculo. Sin embargo, esto no ha impedido que los ingenieros desarrollen otros diseños verdaderamente increíbles y fuera de este mundo. Eugenio Tsui es un arquitecto estadounidense conocido por utilizar diseños biológicos. Esto implica utilizar estructuras naturales para solucionar problemas de ingeniería arquitectónica. También incorpora principios ecológicos en sus diseños para crear estructuras que imitan los valores estéticos encontrados en la naturaleza. Esta era la premisa básica para su puente para conectar África y Europa. Sin embargo, Tsui no solo estaría construyendo un puente tradicional. Propondría que se construyera una isla y un puente submarino para completar su visión. Su proyecto se llamaba el Puente Flotante del Estrecho de Gibraltar y tendría una longitud de 9 millas o 14.5 kilómetros. El puente se edificaría bajo el agua, pero no apoyaría en el lecho marino. Estaría a unos 650 pies y 200 metros de profundidad, permitiendo el paso de barcos incluso más altos en el futuro. La isla que conectaría las dos secciones del puente flotante contendría un resort, turbinas eólicas, un puerto y negocios. Incluiría una marina para barcos menores y colinas con cascadas artificiales. Las turbinas eólicas se complementarían con submarinas para utilizar la energía mareomotriz. El aspecto más asombroso del plan de Tsui era que la isla sería tan grande que entre sus turbinas eólicas y de mareas, generaría suficiente energía renovable para alimentar la mayor parte de Marruecos y el sur de España. Esto no sería solo un puente, sería una central eléctrica y un destino turístico, todo en una estructura que conectaría África y Europa. Tsui planeó 24 carriles para el tránsito de autos y camiones entre ambos continentes. El puente flotante costaría aproximadamente $10.000 millones. Actualmente no hay planes para hacer realidad el puente flotante y la isla artificial de Tsui, pero quizás los puentes del futuro serán multifuncionales y recordarán su diseño. Parece una situación win-win. Si un puente puede facilitar el viaje, generar energía y servir como destino turístico, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esto requeriría enormes cantidades de dinero y que los gobiernos puedan trabajar juntos, cosas que no parecen probable que ocurran pronto. Entonces la pregunta se convierte en, si no hay puente ni túnel, ¿cuál es la mejor manera de cruzar el estrecho de Gibraltar? La respuesta es en barco. Los humanos han estado cruzando el estrecho en barco durante miles de años, y eso no parece probable que cambie pronto. Quizás en el futuro habrá un ferrocarril que corra bajo las aguas del canal. O tal vez España y Marruecos trabajarán juntos para construir un puente que conectará sus respectivos continentes. Actualmente, las rutas comerciales y de envío son más prioritarias para ambos gobiernos que edificar alguna estructura que atraviese el estrecho de Gibraltar. Ni España ni Marruecos se involucrarán en ningún proyecto de construcción que ponga en peligro la enorme cantidad de efectivo y bienes que pasan por el estrecho. Así que hasta que se acuerde un plan sólido para conectar África y Europa, que sea rentable y no disruptivo, las personas simplemente tendrán que seguir cruzando el estrecho de Gibraltar de la misma manera que lo han hecho durante toda la historia humana, en barcos.